Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles, sé que no es martes, pero tuve problema con el móvil porque cada dos por tres pues me sale una publicidad y me apaga la grabación y así no he podido continuar, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de una palabra, un pensamiento que vayamos meditando continuamente, sobre todo en nosotros, ¿no? Que sepamos meditar en él y podamos ponerlo en práctica y que Dios nos ayude en todo. El título que he puesto es que Cristo crezca y el versículo pues en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 30, que dice: es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. Es decir, es necesario que Él, Jesús, crezca, pero que yo, Juan, mengüe. Juan 3:30. Las palabras de Juan el Bautista son estremecedoras. Eh, Llaman mucho la atención porque los discípulos de él estaban como teniendo celo de Jesús, viendo que su maestro, eh, muchos lo iban dejando y abandonando y se iban con Jesús y lo que él tenía como profeta y como tenía tantísimos seguidores, pues estos más fieles tenían un celo un poco grande de lo que le estaba pasando. Entonces fueron a decirle: Señor, este hombre está bautizando más que tú. Y él les suelta pues esta palabra: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Además, le llega a decir que él nunca había dicho que él era el Mesías, ni que él era el Cordero, ni que él era solamente un enviado para proclamar que el reino de Dios se había acercado. Jesús era seguido por más gente y así pues muchos de ellos tenían celo por su maestro. Pero el maestro les dice que él tenía que menguar, es decir, que él tenía que ir perdiendo fuelle y que Jesús fuera ganando a no solamente seguidores y adeptos, sino discípulos. Discípulos. Claro que Jesús después coge a 12 a los cuales nombra apóstoles, pero tenía muchos discípulos, porque si vemos en Hechos de los Apóstoles, cuando están en el aposento alto y fueron todos llenos del Espíritu Santo, no se refería solamente a los 12, sino a los 120 que estaban allí. ¿eh? Los 120. No hagamos una idea de que solamente los apóstoles fueron llenos, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos y se les esparcieron como lenguas de fuego. Es decir, todos son los 120 que había en el aposento alto. Claro que Pedro fue el que habló al pueblo y se convirtieron la gente, pero eso no quiere decir que solamente él y los demás apóstoles fueron solamente los que estaban llenos del Espíritu Santo, que eso es el error que cometen muchas personas, que dicen que el Espíritu Santo no se mueve hoy porque ya terminó su función, que era con los 12 apóstoles. Pero si era con los 12, ¿por qué fueron llenos los 120? Porque la palabra de Dios es clara. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. En ese todos entran los 120. Y después podemos ver cómo hay mucho más gente, como Cornelio, muchísima más gente que fueron llenas del Espíritu Santo. Y Pablo dice que incluso los que sean llamados, el Espíritu Santo de la promesa es para todo a cuanto el Señor Jesús llamare. Es decir, para todo en la promesa, no era solamente para los 12. Hay que saber leer la Biblia y hay que saber esperar a que Dios conteste a todas las palabras que Él dice. No podemos hacer, ya lo he dicho multitud de veces, no podemos hacer doctrinas sobre un versículo que no tiene ningún sentido, hacer una doctrina y basar tu doctrina sobre un solo versículo. La Biblia todo está compuesta y todo es como un puzzle que se une, y se termina el puzzle bastante bien, bastante grande. Dios no nos va a dejar en la estacada, ni va a dejar de moverse en nosotros, ni va a dejar de revelarnos su plan. Cristo tiene que crecer. ¿eh? Todos callaban por la sabiduría que él mostraba,
por los milagros que él mostraba y todos estaban maravillados de la manera en que él tenía de predicar y de la manera en que él hacía esos milagros, de tal manera que decían, nunca se ha visto tal cosa en Israel, nunca se ha visto tal cosa. ¿Eh? El Señor Jesús, Él tuvo poder sobre todas las cosas y realmente Él crece en nosotros. Como Él bien dice a sus discípulos, a los apóstoles, ¿eh? Como le dice, si alguno tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, pásate al mar y le obedecería. ¿Qué ha pasado con la fe como un grano de mostaza? Yo pienso muchas veces que es que eh, muchos maestros hoy en día, que el Señor le dice también a los discípulos, no llaméis a nadie más rabí, que significa maestro, porque uno es vuestro maestro, que es Él. Ni llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el Padre Celestial. Así que muchas veces hay muchos maestros que basan sus cosas sobre todo en filosofía, en cosas que han aprendido de otros, no analizan lo que es la palabra de Dios, ni se quedan a analizar, ni tratan de buscar la voluntad de Dios, ni la verdad de Dios en las cosas, sino que han oído de otros y lo comparten y lo hacen como un estudio, porque claro, los otros ya han buscado sus versículos, los que a ellos les conviene, porque también el apóstol Pablo dice que Satanás sabe usar con astucia ¿eh? lo- los argumentos de error, es decir, el error de Balaam, el error de muchos adeptos que seguían a Jesús, muchos cometieron errores y el error hay que tener muchas veces en cuenta si es tuyo o si es de otro. Yo muchas veces cuando he leído libros evangélicos, pues como hablan de la manera de hacer las cosas, de cómo en su iglesia se hacían las cosas y por eso ganaron tantas almas, digo hermano, eso es en su iglesia, que el Señor le ha mostrado a lo mejor que tenía que hacerlo así, pero no para todo el mundo sirve lo mismo. Dios no se muestra lo mismo en todo, en toda la Biblia. Una se muestra como Padre, se muestra como fuego, se muestra como un viento impetuoso, se muestra como terremoto, se muestra como ríos de agua viva, se muestra en silbido apacible, es decir, que no hay una muestra exacta de cómo Dios se puede mover. A algunos se le apareció como fuego, a Moisés, ¿eh? Y a Elías se le apareció como un silbido apacible. A Isaías se le apareció como un anciano de día, sentado en un trono. A Ezequiel se le mostró de otra manera y todos tenían una visión distinta de cómo era Dios. No podemos hacernos una imagen de cómo es Dios y ponerla en todo el mundo. Dios se muestra y se mueve de distinta manera. Como Padre, también se ha mostrado como Hijo en la encarnación de Jesús y también hoy en día se muestra como el Espíritu Santo. Son tres maneras divinas de manifestarse de Dios. Tres maneras divinas de la manifestación de Dios. No quiere decir que haya tres personas distintas con tres espíritus distintos y tres... No, eso no. Eso no. Es un solo Dios porque el mandamiento de la ley de Dios dice eso. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. No hay 200.000 a su alrededor. Uno es. Y como Él es uno y se ha manifestado en tres maneras distintas cuando dice deja ir a mi hijo, a Faraón, no está hablando deja de ir a Jesús. El hijo era Israel. El hijo era Israel. Y así es lo que tenemos que ir analizando cuando dice lo del bautismo. En él, uno, él, singular.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un solo nombre. Tú me dirás, ¿cuál es el nombre del Padre? Te pregunto yo, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Si me dice Jehová, Jesús y Emmanuel, pues me estás diciendo lo mismo, que es uno, que no hay 200.000. Emmanuel, Dios con nosotros, Jehová es Dios todo, y que Jehová no sé si es un nombre que realmente existe, o Yahvé, porque realmente Él no dio a conocer su nombre nunca. Siempre que le preguntaban por su nombre, Él decía, yo soy el que soy. No hay otra cosa que mostrar. Yo soy el que soy, o el que llegaré a ser. Yo soy el que estoy con vosotros. Yo soy. Y en algunas maneras, a algunas personas le dice, ¿por qué pregunta por mi nombre? Mi nombre es admirable. Cuando Isaías da el nombre, dice, y llamarás su nombre, y llamarás su nombre, llamarás a ese niño que iba a nacer de una virgen, llamarás su nombre admirable. El nombre es admirable. Consejero, porque Él es consejero. Es decir, es una manera de demostrar realmente la grandeza, el poderío, toda la esencia de Dios. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Fíjate, ese niño se va a llamar Padre eterno. Es decir, que si tú analizas, el nombre del Padre es el del niño que iba a nacer. Príncipe de paz. Bueno, yo estuve hablando con un testigo y me decía, no, es que se dice Dios fuerte, no dice Dios todopoderoso en el niño que iba a nacer. Y le tuve que mostrar que en Isaías varias veces dice yo el fuerte de Israel. No dice el todopoderoso de Israel, dice el fuerte de Israel. Yo soy Dios fuerte. Muchas veces lo dice en el Antiguo Testamento. Es decir, que ellos tienen que tener cuidado y analizar, porque después cuando le dije, sí, pero pone Padre Eterno, dice, no, eso no lo pone. Digo, léelo. Y efectivamente, cuando lo leyó, se quedaron, varios testigos que estuve hablando con ellos, se quedaron un poco cortados y me dijeron, bueno, eso lo tengo que preguntar. No, pregunta, por ejemplo, al Apocalipsis capítulo 1 y como dice, yo soy el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Jehová, me respondieron, sí. Dice, el que vivo y estuve muerto y ahora vivo por los siglos. Y estuve muerto y entonces le pregunto, ¿cuándo murió Jehová? Me dice, hombre, usted no creerá que Jehová murió. Digo, no, yo no creo que Jehová murió porque yo no tengo problema. Yo sé que Jehová y Jesús son la misma persona. El problema lo tienes tú, que me tiene que mostrar cuándo murió Jehová. Así que muchas veces tenemos que leer la Biblia y buscar respuestas. Yo muchas veces he buscado respuestas en muchas cosas y Dios contesta. Te lo aseguro que Dios contesta. Hoy lo que pasa es que hay muchos maestros y muchos profetas, demasiados maestros, que se creen superiores a todo. Se creen superiores, pero muchas veces es lo que yo he pensado, si el mensaje de Dios no da vida a la iglesia, ¿eh? no sé, si no conmueve ni atrae a la iglesia a rendirse ante Dios, a postrarse ante Dios, a alabar a Dios, ¿de qué sirve el mensaje? Mensaje para mostrar cuánto sabes tú de la Biblia, cuánto sabes tú de teología, cuánto sabes tú de todo lo que has leído. Muchas veces lo que leemos, hermano, es de alguien que escribe lo que ha hecho en su iglesia, en su congregación, pero que a lo mejor no sirve para la tuya, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para cada iglesia, digamos, de las ciudades, de los pueblos, de los países. Todos no tienen la misma idea. Y Dios no puede actuar con todo el mundo de la misma manera.
A lo mejor en Estados Unidos o en América o en todos lados se muestra con un poder abrumador. Y aquí a lo mejor en Europa se muestra como un silbido apacible. Pero es Dios mismo actuando. Lo, lo, mm, la imagen que yo tengo muchas veces de un hermano que me dijo que en su congregación tenía la mitad del pueblo gitano y la mitad del pueblo castellano, payos como se llaman, ¿no? Decía cuando los gitanos eh, tocaban la alabanza y eran los dirigentes de la alabanza, los payos o los castellanos decían, uy, qué de ruido, eso es insoportable, tanto vestuario y tanto... Y cuando dirigían los payos, digamos, los gitanos decían, el pueblo gitano decía, uy, qué muermo, eso no se puede soportar, esas cosas, esos coros tan lentos, tan tristes, tan... Hermano, pues es igual. En algunos sitios Dios tiene que actuar con un poder que estremece a las naciones y con otros el Señor se tiene que mostrar como un río apacible, ¿eh? Como un silbido apacible. En otros se tiene que mostrar como un fuego abrasador. En otro como un terremoto que rompe los corazones. Según donde está Dios, actúa de muchas maneras, pero nunca de la misma. Y muchas veces muchos maestros pues hablan de todo lo que han aprendido, de cómo se debe de hacer esto, cómo se debe de hacer aquello, y lo aprendido lo aportan a sus congregaciones y muchas veces no buscan de Dios para ver qué mensaje necesita el pueblo. Es triste, pero es así. Muchos profetas se levantan y profetizan, y más que profetizar lo que son agoreros. Porque hermano, tenemos que saber algo. Las profecías ya están escritas en la Biblia. No hace falta que tú vengas. A mí me hace gracia cuando alguien viene y me dice, tengo palabra de Dios para ti. Como si él fuera superior a todo, superior y que Dios solamente le iba a hablar a él sobre mí y sobre otros más, claro. Cuando estuve pastoreando en Torre del Mar, un pueblo cerca de Málaga, resulta que una chica siempre venía diciéndome, ¿te ha dado el Señor palabra para mí? Yo le tuve que decir, hermana, tú eres una hija de Dios y Dios habla a cada uno de sus hijos. No utiliza al vecino para hablar a los hijos del vecino. De mis hijos no me van a enseñar mis vecinos de mis hijos. Yo tengo que aprender con mis hijos juntamente. Y si tengo que decirle algo a mi hijo, se lo digo. Y si él me tiene que decir algo, que me lo diga. Dios tiene palabra para ti, no necesita que nadie venga a decirte una palabra. ¿Qué palabra puedo darte yo? Si yo no sé nada de tu vida ni te conozco. Sé que estás aquí, estás en los cultos, te veo bien. No sé qué palabra quiere que te dé. Pero muchos se atreven a dar palabras, muchos se atreven. Y es triste, pero Dios tiene palabra para cada uno de nosotros. No hay otra manera, no es necesario que tú vayas buscando palabra de Dios a pastores, a maestros, a profetas. No. Señor tiene palabra de ti dentro de su palabra. Hay palabra de vida, hay palabra de esperanza, hay palabra de gratitud, hay palabra de consuelo, porque Él es consolador. Él es tu guardador. Él es tu sanador. Muchos quieren ver milagros y por qué hoy Dios no se mueve, por qué Dios todo es para el Antiguo Testamento y todo es para los apóstoles. Dios no se mueve porque a lo mejor nosotros ya nos estamos dejando de guiar por maestros, por profetas que se creen superiores a Dios, por pastores, ¿no? Por ministros, por obispos, por tantas cosas que vienen con tanta sabiduría y que tratan de unirnos la moral en todo momento porque ellos son maestros. Quizás sea por eso que Dios no actúa hoy en día. Yo sé que Dios siempre tenía que
coger a un líder, a alguien al cual él iba a usar. Se vio en el Antiguo Testamento, siempre había algunos profetas escogidos, no todo el mundo, aunque sí es cierto que al Señor le gustaría que todos profeticemos, como dice Pablo, ojalá todos profeticéis. Pero no, hoy en día algunos se han apropiado de la profecía y son los profetas. ¿Por qué Dios no se mueve? ¿Por qué hoy en día Dios no se mueve? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, la palabra es la misma. Lo que pasa es que, claro, muchos buscan sanadores, buscan milagreros, buscan curanderos, buscan esas cosas en hermanos y no. No. El que sana es Dios. Las profecías las da Dios. Los milagros lo hace Dios. Como dije Jesús, Padre, yo sé que todo lo que te pido tú me oyes. Pero para que esta gente que está aquí vea que tú me has elegido, que yo soy el ungido, llamó a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ocurrió el milagro, Lázaro salió. Mano, Dios quiere que todos podamos ser representantes suyos en la tierra. Si tú te dejas guiar por Él, si Él vive en ti, lo deja tú vivir en ti, cuando Él crezca y tú mengues realmente, empezará a mostrar el poder de Dios con milagros, con sanidades y con muchas otras cosas. No hace falta acusar a las personas que se acercan a ti. Dios conoce cada corazón. Es necesario que tú mengues y que Dios o Jesucristo crezca en ti. Es necesario que Jesús crezca en ti. Es necesario que tú mengues. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivía Pablo, es decir, cuando la serpiente le mordió, no le mordía a Pablo, le mordía a Dios mismo. Por eso la serpiente no tenía poder. Si alguno bebe cosa mortífera, no le pasará nada. ¿Por qué? Porque se la está tomando el Señor. Todas esas cosas son necesarias. Es necesario que Jesús crezca y que te mengue. Bueno, ya han pasado cerca de 23 minutos. Voy a dejarlo aquí porque resulta que el móvil se puede apagar de un momento a otro cuando pasa de los 23 o 24 minutos. Así que Dios os bendiga. Shalom, Maranata, y acuérdate, es necesario que tú mengues y que Jesús crezca en ti. Y entonces verás la gloria de Dios, como lo han visto tantos otros. Amén.